Un cordial saludo para todas y todos. Este video se desarrolla para el seminario virtual Perspectivas Territoriales, miradas sobre el espacio, la sociedad y el ambiente, ofertado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. En él vamos a analizar, a partir de un ejemplo concreto en el territorio, el segundo capítulo del libro La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo, de Arturo Escobar, el cual lleva por título La problematización de la pobreza, la fábula de los tres mundos y el desarrollo. En este segundo capítulo, Arturo Escobar va a estudiar el surgimiento y consolidación del discurso y la estrategia del desarrollo en los albores del periodo de la segunda posguerra, como resultado de la problematización de la pobreza que tuvo lugar en esos años en los que Estados Unidos se convierte en potencia mundial. Entonces, digamos que lo que él va a analizar es la génesis de este concepto de pobreza, que básicamente va a llevar al atraso y al subdesarrollo de los países que la viven, y digamos que esa pobreza se puede superar a través del crecimiento económico que se logra con la ciencia, la tecnología, e implica, por supuesto, la transferencia de tecnología del primer mundo al tercer mundo para lograr el tan anhelado desarrollo. Este desarrollo entonces se va a comprender como una etapa a la que todas las sociedades deben llegar, siguiendo el modelo social, económico y cultural provisto por los países del primer mundo, de Europa y Norteamérica, básicamente. Esto se logra a través de un proceso de modernización de los sistemas económicos, del Estado, de la sociedad también, que implica la difusión y sedimentación de los patrones y valores socioculturales predominantes en Europa occidental y en los Estados Unidos. El desarrollo es comprendido entonces desde el paradigma capitalista como un conjunto de variables cuantitativas, es decir, una etapa dentro del proceso lineal evolutivo, una historia dividida en estadios unos superiores a otros, por el que deben atravesar todas las sociedades, específicamente estas sociedades del tercer mundo que no han logrado llegar a ese desarrollo. Entonces encontramos ahí que la racionalidad europea se convierte en el centro de la historia, se generan una serie de binomios entre desarrollo versus subdesarrollo, atraso versus progreso, ahí también podríamos hablar de centros, periferias, y pues la pregunta que queda de todas maneras tiene que ver con a dónde nos está llevando esa racionalidad europea, la ciencia, la tecnología, el crecimiento económico. Finalmente pues lo que se ve a lo largo de la historia es que no ha generado un desarrollo real o por lo menos equitativo para todos en nuestros países, pero también en el ámbito global. En este video quisiera centrarme en un aspecto concreto que he venido pues investigando, que es el tema de la comunicación en un sentido amplio, como uno de esos espacios o más bien herramientas a través de las cuales se logra esa transferencia tecnológica que va a permitir la modernización de nuestras sociedades, que va a permitir el crecimiento económico y lo que pues en el primer mundo llamamos el desarrollo, ¿no? Digamos que en América Latina ese proceso se da en el marco de la modernización de las estructuras económicas que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX. El proyecto modernizador demandaba el desarrollo de programas orientados a la adopción de técnicas agrícolas, alfabetización y control de la natalidad, básicamente, en donde los medios de comunicación se presentaban como piezas clave del proceso. En ese cometido, la radio, ya denominada por muchos radio popular o radio educativa, jugó un papel clave en la producción y difusión de programas con objetivos de modernización. Digamos que esta primera comunicación para el desarrollo, como la han llamado algunos autores, se basa en una epistemología psicológico-conductista que sustenta el modelo lineal de Harold Laswell, quien dice que, a quién, por qué canal, con qué efecto,
en donde el mensaje se mide y se analiza en términos de la efectividad para modificar comportamientos. En ese sentido, la meta era orientar a los campesinos hacia los caminos del progreso a través de la capacitación agraria. De manera que en este esquema fueron las agencias de desarrollo y otras instituciones gestoras de estos procesos las que se constituyeron como emisores del mensaje modernizador. Los receptores, por su parte, fueron campesinos, mujeres, quienes por sí solos no podían orientar sus comportamientos, siendo necesario cambiar sus hábitos y actitudes a través de estos procesos de comunicación. Un ejemplo muy claro de ello son las radioescuelas de Colombia, que surgen desde el proyecto de radiodifusión liderado por el sacerdote Joaquín Salcedo, el cual tenía como objetivo la educación no formal de campesinos y se consolidaría gracias a la Acción Cultural Popular, ACPO, organización que mantuvo una importante presencia en nuestro país entre 1954 y 1978. Otro de los iniciativas precursoras en este sentido de la comunicación para el desarrollo o cambio social en América Latina son las radios mineras de Bolivia, en donde trabajadores indígenas empleados en la extracción de minerales informaban sobre sus luchas contra la explotación y que al término de la década de 1950 pues ya habían logrado formar una red nacional alrededor de 33 emisoras. Otro proyecto importante son los proyectos de extensión agrícola, educación sanitaria y educación audiovisual, que entre finales de los años 40 y principios del 50 fueron copatrocinados por los gobiernos de Estados Unidos y pues los de la región de América Latina. Digamos que en la imagen, como podemos ver, pues están estos ejemplos, pero también tenemos uno más reciente que es en nuestro país lo que se ha llamado computadoras para educar, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital, que puede tener muchas críticas si solamente se tiene en cuenta el aspecto tecnológico y no los usos y la brecha digital todavía existente en nuestro país. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener en un colegio, una institución educativa, 100, 200 tablets si realmente los chicos no las saben utilizar y no hay una orientación pedagógica para que estos instrumentos tecnológicos puedan ser usados para generar conocimiento propio, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que estaría yo un poco en el debate frente al uso de este tipo de tecnologías. Bueno, y como lo he manifestado en varios de los foros de este seminario, yo me encuentro ubicada en Colombia, en un territorio bien delimitado administrativamente, que es la Sabana de Bogotá, que se encuentra ubicada en lo que se ha llamado la región central de Colombia. Ahí la podemos ver pues en el mapa. Y en este contexto he desarrollado un proyecto de investigación para mi maestría que tiene que ver con la comunicación popular alternativa ejercida por 3 colectivos juveniles ubicados en diferentes municipios de la Sabana de Bogotá, pero que me pareció interesante traerlo a colación porque precisamente estarían un poco mostrando otra cara de la comunicación, no esta cara que acabamos de ver en las anteriores diapositivas, no la cara que nos muestra un poco Arturo Escobar en su libro, como unas herramientas que van a permitir legitimar ciertos discursos hegemónicos sobre la pobreza, sobre el desarrollo, sino que utilizados desde la resistencia, desde lo popular y lo alternativo, van a permitir construir nuevas formas de estar juntos, nuevas maneras de defender lo que estos jóvenes han llamado su territorio, ¿no? Que es la Sabana de Bogotá. Ellos, digamos que a través de la comunicación mediada y no mediada, pues han logrado, digamos, unas demandas en sus contextos municipales en pro de mejorar, pues, ciertas condiciones de vida pues alcanzar una vida digna en su territorio. Digamos que aquí la comunicación se va a entender básicamente
por su horizontalidad, ¿no? Por la participación, por los flujos bidireccionales. Digamos que esto estaría un poco en contraposición a esa comunicación dominadora, ¿no? A esa comunicación de los medios masivos de comunicación que se caracteriza por sustentarse en el monólogo, el poder, el verticalismo, los flujos unidireccionales, el estar monopolizada por ciertos espacios, digamos, de la economía y estar al servicio de minorías. Al contrario, digamos que la comunicación popular alternativa está al servicio pues, de las comunidades, de reconocer lo que pasa en los territorios. En la imagen podemos ver pues, un espacio radial que tienen estos jóvenes, pero también desde la comunicación no mediada, el trabajo, por ejemplo, con las eh, huertas familiares, huertas urbanas, que se trabajan para hacer un poco frente al tema de la soberanía alimentaria que está siendo un problema bastante grande en la sabana de Bogotá, la pérdida de la soberanía alimentaria por el cambio en los usos del suelo. Entonces, en estas experiencias de acción colectiva, digamos que hay una mirada mucho más amplia de la comunicación que va más allá de los medios, como lo diría Jesús Martín Barbero, es decir, un desplazamiento de los medios a las mediaciones, es decir, a las articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y la pluralidad de matrices culturales, como lo plantea Barbero. Digamos que eso se puede ver en tres acciones concretas que desarrollan estos jóvenes, estos tres colectivos de comunicación, que son la investigación, la formación y la acción social en sus comunidades. La comunicación entonces se expresa en la intervención artístico-cultural que desarrollan a través de festivales, fiestas, carnavales que organizan en sus territorios. El proyecto comunicativo Muisca, que está conformado por un espacio radial que se llama Voces de la Sabana, Ecos de nuestro territorio, y de este periódico que se llama Muisca, en donde básicamente se trabaja desde ese periodismo popular para reconocer las problemáticas que están afectando a la sabana de Bogotá. Y pues también el ciberactivismo. Digamos que estos tres colectivos están trabajando muy de la mano porque los tres están vinculados a manera de red en un espacio que se ha denominado el Encuentro Social y Popular Sabana, que es una confluencia de grupos, organizaciones, colectivos, no solo de jóvenes, sino también de mujeres, campesinos, sindicalistas, diferentes identidades y, digamos, diferentes demandas, pero que tienen, digamos, en común ese aspecto central que es la defensa del territorio. En conclusión, podemos decir que estas acciones cuestionan la idea de la comunicación como algo puramente ligado a la dominación que a través de los medios masivos sirve a los intereses de ciertos grupos y el papel de las juventudes como meras receptoras consumidoras, dándole una nueva dimensión al concepto de comunicación a través de la cual en toda su amplitud se afianza como un proceso creador de cultura, tejido social y subjetividades políticas. Estas son las referencias que utilicé para este video y pues espero que les haya gustado.